Robledo, docente e historiador riojano. Bueno, en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad de Todos los Santos, de la Nueva Rioja, tenemos este privilegio de tenerlo en nuestros estudios. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por su visita al multimedio, de la Universidad Nacional de La Rioja. Viene de una jornada, un taller, una disertación aquí mismo, en esta casa de estudios. Sí. ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. Estuvimos en un conversatorio con alumnos de la carrera de Trabajo Social, en la cátedra de Introducción al Trabajo Social. Así que bueno, muy interesante. Hablamos de todo un poco de la historia riojana, cosa que a mí me gusta hacer, así que bueno, estuvo lindo. Hablamos como 2 horas. ¿Sí? A mi juego me llamaron, profe, sí. Siempre es lindo hablar de nuestra provincia, su crecimiento o no. Hablo desde todos los aspectos, demográficos, culturales, económicos. Pero ¿por qué siempre es lindo volver a las raíces y hablar de nuestra historia, idiosincrasia? La historia sirve para explicar cómo llegamos donde estamos. Si no fuera, digamos, por los estudios históricos, no entenderíamos cuáles fueron los procesos que nos llegaron hasta la actualidad. Y es más, nos permite proyectar el futuro para no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. O sea, la historia sirve para eso, no es una ciencia muerta. Por el contrario, es algo que sirve y que, bueno, uno siempre debe volver a repasar el camino hecho para ver cómo seguimos, ¿no? En definitiva. Creo que eso es lo fundamental, ¿no? Uh-huh. En una ciudad en la que se mantienen tradiciones de manera intachable, ¿no? Y ojalá nunca se pierda. Hoy hablábamos y le comentaba esto a mi colega Juan Pablo, bueno, se viene la noche de gala y le decía, bueno, se reestructuran algunos lugares, pero se mantienen otras. Hablábamos de la llave de la ciudad y este contexto cultural histórico que tiene que ver también con el Tincunaco, ese famoso encuentro entre dos pueblos culturales diferentes y que marcaron, ¿no? Forjaron todo un camino a seguir que, por lo menos hasta el día de hoy, creo que es una de las grandes tradiciones que se mantiene, ¿no? Esa fe intacta entre las riojanas, los riojanos, esto de ser promesantes, acompañar a las imágenes que desembarcaron en esta provincia y que hasta el día de hoy, ojalá no se pierda, eso me refiero. Pero ¿qué otras más tradiciones mantenemos? La chaya que viene de los pueblos originarios, que no tiene nada que ver con la Pachamama, porque en agosto me hicieron una entrevista, recuerdo yo, para El Independiente, hablando de la Pachamama. La Pachamama es algo que traen los incas en 1450, 1480, cuando extienden su imperio del Tahuantinsuyo, que es el que crean con capital en Cusco, y se extienden a los 4 puntos cardinales. Y bueno, llegan y imponen absolutamente toda su cultura, y entre ellas esas creencias que traen es la de la Pachamama. La fiesta agraria nuestra es la chaya. En febrero los pueblos originarios, antes de la llegada de los incas y antes del dominio que ejercieron ellos, tenían una fiesta agraria donde, bueno, conmemoraban y agradecían a los dioses de la fertilidad el haberle dado esos frutos, el maíz, el poroto y el zapallo, que eran los 3 principales. Y bueno, se rociaban la tierra con agua, con harina de maíz, con harina de algarroba. La de trigo la traen los españoles, ¿no? La albahaca también. Uh-huh. Que se ha ido, bueno, es un sincretismo ya cultural de alguna manera, pero si volvemos a esas raíces, es el verdadero homenaje a la tierra. Nosotros lo hacemos con la chaya, ¿no? Que se ha perdido eso, porque incluso se lo mezcla con el carnaval, que no tiene nada que ver. El carnaval lo traen los españoles. Es una creencia incluso muy relacionada con la religión cristiana, ¿no? Entonces, lo que hay que volver es a la raíz, no perder, digamos, el origen propio, y casi nadie habla de eso. A mí me dicen en Chilecito, me dicen aquí en La Rioja, nosotros festejamos la verdadera chaya. No, ya es un sincretismo. El compadre y la cuma, el encuentro, el arco ese que hacen la coronación con masa de trigo, no tiene nada que ver. La albahaca no tiene nada que ver con la celebración, con el ritual que significaba la chaya. Eso nos identifica, lo hemos venido perdiendo. Hay grandes poetas que... Pero lo hemos terminado haciendo a nuestro estilo, será más nuestro que español.
hay que reconocer, digamos, que tenemos 3 raíces, que yo la planteé, incluso escribí mis libros sobre eso, la Rioja indígena, que la negamos los riojanos, increíblemente, y la Rioja negra, ¿no? Porque los afrodescendientes fueron mayoría en un momento, un 43%, en 1814 era mucho, ¿no? Bueno, ahora el Saladillo tiene homenajes ahí, claro, pequeños, ¿no? Exactamente, bueno, esa es una prueba de que hubo. Bueno, pero los jesuitas dejaron, cuando se fueron en 1767, 278 esclavos, pero también los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, digamos, la iglesia matriz, que era donde está la catedral, todos tenían esclavos, y las familias principales tenían esclavos, o sea, que era una población amplia, que favoreció el mestizaje porque la mayoría se dedicaba a las tareas domésticas y había contacto con las otras etnias, y entonces, bueno, se produjo un mestizaje importante, no como en otros países donde hubo etnias que eran cerradas y que se reproducían entre ellos, caso de Brasil, caso de otros lugares de Latinoamérica donde permanece una importante colonia negra, ¿no? Nosotros no la tenemos en La Rioja así, claro, tan pura, pero bueno, es porque existió un fuerte mestizaje, ¿no? Profe, ¿en qué etapa se encuentra la provincia dentro de todo lo que usted nos va planteando? La cultura, esta noche es la noche de gala, dice mi compañera, volvemos a 21:30. Volvemos al ferrocarril, a ese contexto, ¿no? A esa historia, pero también acá el intendente hablaba en un tiempo de que derribar el terraplén significaba prácticamente unificar lo que eran usted, lo que nos decía, del terraplén para allá eran los cabecitas negras, y para acá era la ciudad, por decirlo. ¿En qué contexto o en qué momento nos encontramos? Bueno, eso le digo que no se nota mucho, ¿no? Por más que lo diga el intendente, a mí me preocupa porque el último censo de La Rioja da más de la mitad de la población viviendo en la capital. Ese es un atentado y un ataque tremendo al federalismo. Nosotros somos con el federalismo, nuestros caudillos, Facundo, el Chacho, Felipe Varela, lucharon por una patria más justa, un desarrollo armónico de los pueblos, donde cada provincia tenga su posibilidad, su sustento, no esté pidiéndole a Buenos Aires los recursos o al Estado Nacional. En eso hemos perdido, los resultados dicen eso. ¿Por qué la mayoría de la población de La Rioja vive en la capital? Eso es toda una señal, todo un dato que es preocupante, porque hay que desarrollar el interior, hay que impedir que la gente abandone sus lugares de origen, que por algo lo hace. Entonces, es un dato para mí muy significativo, y es como que de hecho trasladamos ese modelo nacional, que es unitario, porque sabemos que es unitario, aunque la Constitución diga centralista, que somos un Estado federal, es mentira, porque en la práctica somos unitarios. Depende. Hay 3 provincias que son autónomas, que son Córdoba, Mendoza, Santa Fe y por supuesto Buenos Aires, 4 en total, ¿no es cierto? Que se digamos, sustentan, que se tienen una autonomía realmente propia. Las demás todas somos dependientes, ¿no? Y eso es injusto. ¿Sabe por qué es injusto? Porque cuando se da la guerra de la independencia, los que llevaron el peso de la guerra de la independencia fueron las provincias de Cuyo y del noroeste argentino. Pusieron los hombres. Se les cerraron los 2 mercados principales, que eran Chile y el Alto Perú, el actual Bolivia, donde nosotros vendíamos, por ejemplo, La Rioja vendía las mulas, y detrás de esas mulas era el vino, las frutas desecadas, iban los tejidos. A Chile le vendíamos vacas, lo mismo, por detrás de esas vacas iban muchísimos productos nuestros. Esos mercados se cierran cuando se da la guerra de la independencia, porque estaban ocupados por las fuerzas realistas. Y no solo eso, sino que tuvimos que poner recursos. Pusimos nuestras mulas, pusimos nuestras vacas, sacamos los hombres más fuertes que trabajaban y producían, los integramos al ejército de la patria. O sea, mucho de esa independencia que logramos le deben no solamente a La Rioja, sino a las provincias del noroeste y Cuyo, y son las que menos desarrolladas están, ¿no? Buenos Aires seguía comerciando y creciendo. Hoy tenemos un país desigual, tenemos la pampa húmeda muy desarrollada y provincias con cuerpos raquíticos, y no puede ser, ¿no? El federalismo no es eso. Claro, y en La Rioja hemos trasladado ese modelo a esto, porque estamos despoblando el interior para poblar la capital. O sea, ese modelo por el que lucharon nuestros caudillos lo estamos trasladando a nuestra provincia, y eso es preocupante. Tendrían que ver eso nuestros gobernantes, creo yo, ¿no?
Claro, totalmente. Es fuerte lo que está diciendo el profe. Sí, porque tenemos no lo había departamentos visto de esa perspectiva. que han crecido demográficamente, departamentos que hoy también Perdón, movilizan el único que ha crecido turismo. en el interior ha sido el Arauco, muy poco. Ajá. Eso Lo le iba a demás han mencionar. decrecido. Que también tiene su fiesta ahora nacional de la olivicultura, y que también alberga quizás a una población que se mantiene allí en el departamento y que no se traslada. Quizás las generaciones más jóvenes eligen la capital para una nueva vida, pero quizás los que ya tienen cierta edad se mantienen, ¿no? Se mantienen. Sí, bueno, la población, digamos, grande, ¿no? Claro, de edad. grande de edad. Pero digamos, que hoy son adultos mayores. Claro, y es una tradición que lamentablemente es histórica en La Rioja, ¿no? No se da solamente ahora. Ahora es preocupante, digamos, más preocupante todavía, porque pero siempre hubo éxodo importante en la provincia de La Rioja, porque inclusive, bueno, yo siempre lo planteo, fuimos fundada en un sitio, fuimos fundada como población española, porque atrás hubo otra Rioja que no se llamaba La Rioja, pero eran pueblos organizados, que tenían su cultura, que tenían, digamos, todo un proceso de civilización avanzada que no era la misma que la europea, porque era mucho más joven, que fue conquistada justamente por los europeos, pero en definitiva, digamos, teníamos una población antes de la fundación, pero a partir de la fundación de La Rioja nosotros fuimos fundados en un lugar donde estábamos lejos de los caminos que unían los centros más importantes del comercio y todo lo demás, porque a un costado y lejos, digamos, el camino, porque el camino principal, digamos, el camino real, bajaba desde el Potosí, venía por Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, ¿no? Santa Fe, Buenos Aires. Sí. Nosotros estamos en un extremo que fuimos fundados con un destino minero para explotar el Famatina, porque ese era el objetivo principal, y nunca pudo vivir de la minería. Hubo proyectos importantes como el de Quiroga, que era convertir a La Rioja en la Casa de la Moneda de la Nación, porque tenía todos los recursos, todas las condiciones, pero siempre estuvo el centralismo porteño para oponerse. Si ese proyecto se hubiese dado, digamos, hubiese prosperado, seríamos una provincia con otro desarrollo, ¿no? Sin duda. Profe, si a usted le tienen que consultar cuál es el producto o algo que sea bien nuestro. Medejo de la Chaya tiene, obviamente, la mayoría de las cosas tienen su influencia, ¿no? Por terceros, por inmigrantes, pero ¿qué es qué tenemos nuestro puro? Puro nuestro, la historia. Digamos, la historia explica muchas cosas, pero yo digo alguna comida, usted dice sea algo tangible, claro, bueno, que sea nuestro. Esto es algo material, dice claro, usted. Supongamos que sí. No, bueno, no. Hoy en la actualidad nos identifica la vid, el olivo. Nos podría identificar la minería, pero no está, digamos, en actividad, ¿no? Serían, digamos, los dos, la agricultura y la minería son dos cosas importantes. Y creo que la producción de la vid, Chilecito ha demostrado que tiene capacidad y Famatina. Buenos vinos, por ejemplo, que compiten a nivel mundial. Claro, a nivel mundial. La aceituna Arauco, la variedad, se ha convertido en una de las más importantes. Ahora está en crisis porque, bueno, las plantas están enfermas, digamos, que se están secando muchas de las variedades Arauco, pero bueno, la variedad Arauco identifica a La Rioja. Profe, ¿no? ¿Alguna población indígena que se mantenga? Sabemos que son los diaguitas que han habitado aquí nuestras tierras, pero ¿se mantiene alguna familia o alguna población pequeña de aborigen aquí en la provincia, en general, en algún departamento o acá mismo en la capital? Población no, pero hay muchos datos muy interesantes, apellidos, de toponímicos, nombres indígenas, está llena La Rioja. Sí. Todos los pueblos llevan un nombre indígena. Uno hace 70 kilómetros está Patquía, antes está Talamuyuna, Chamical es un nombre de una autóctona. Sanagasta. Tama, pueblo de negros. Sanagasta, ¿no? No, hay una confusión ahí porque eso es quicho. Los quichos llegan en 1480, esto de la civilización de Aguita, porque Llana es negro y Gasta es pueblo. Y Tierra de Negros, si bien es cierto, ahí hubo una importante colonia de esclavos liberados,
no significaría para mí eso, ¿no? Los Ya, ormeños de Aicuña. Sí, bueno, esos son los payos, ¿no? Sí. O los Sí, sí, albinos. sí, albinos. Bueno, esas son una colonia, bueno, un caso muy interesante. Aicuña, que hizo un estudio, un médico argentino del Castillo que anduvo por todos lados, Castilla, que anduvo por varias partes del mundo difundiendo, porque ahí se daba el albinismo más que en cualquier otro lugar, digamos, del país, ¿no? No eran todos, digamos, payos, ¿no? Sí. Como se dice vulgarmente, Sí. o albinos. Sí. Pero sí había Pero un alto... gran parte, digamos, de la digamos, el población. porcentaje O que se familia. daba ahí era no común, digamos, era Alto mucho por la más cantidad de exactamente, personas. Claro. Alto por la exactamente. cantidad de personas. Entonces sí, es un pueblo emblemático Ujú. que fue parte del mayorazgo. El mayorazgo es todo el oeste argentino, el noroeste riojano, perdón, donde una familia, que son los Brisolidorias, se adueñaron de todo, digamos, por leyes de la corona, ¿no? Que le dieron esos territorios y dominaron en su momento todo eso. Yo a los chileciteños, amigos, los cargo, ¿no? Yo soy de Aymogasta, porque Ajá. le digo, ¿por qué Chilecito no tiene caudillo? ¿Por qué esa zona no tiene caudillo? No saben qué responder. En realidad tiene una explicación. Esta familia acaparaba absolutamente todo, no dejaba surgir, digamos, ningún tipo de grupo rebelde como surgió en los llanos, en el norte de La Rioja, ¿no? Sí. En La Rioja misma había un grupo rebelde que seguían a los caudillos, se levantaban. En Chilecito eso fue, digamos, no fue Coartado. posible, porque todos dependían de esa familia que era dueña de semejante cantidad de tierra, de donde todos, digamos, dependían, ¿no? Claro. Profe, hablaríamos mucho, largo y tendido. Lo tenemos Vemos que hasta las 20. se le digamos, cae ¿no? la sonrisa al profe, Sí. le encanta hablar Sí, de esto. le gusta. Gracias por su tiempo, profe. Tenemos que seguir nosotros con tiempos de radio, ¿no? Le agradecemos la visita, es un honor. Lo invitamos para cualquier otro momento que podamos hablar de esto, que está muy interesante, muy lindo. Cómo no. Muchas gracias a ustedes por la invitación.